Doctora Céspedes, ¿la violencia juvenil refleja una crisis más profunda en nuestra sociedad? Yo diría que sí. Yo diría que incluso podemos mirar la violencia juvenil como una señal, un signo de los tiempos turbulentos que estamos viviendo y también una llamada de atención. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo podemos reparar esto? E indudablemente, cuando uno dice reparar, miramos a la juventud, pero también prevenir. Y prevenir tenemos que mirar a la primera infancia. Pero ahí muchas veces se culpa al niño, al adolescente por su comportamiento, pero no se entiende qué hay detrás, cuál fue esa motivación o esa ausencia o ese vacío que produce esa actitud. ¿Qué está pasando entonces? Bueno, ahí está el hecho de que yo sea contraria a utilizar el concepto de violencia escolar. Porque para muchas personas, y he conversado con personas que piensan así, cuando uno habla de violencia escolar, se piensa que la violencia se gesta, se nutre y se expresa al interior de la escuela. Por lo tanto, la sociedad se lava las manos. Entonces no tenemos nada que hacer. Pero la verdad es que no es así. La violencia se expresa en la escuela, pero viene de afuera. Yo digo que es un infiltrado, ¿no? La violencia se infiltra y viene de afuera. ¿Y de dónde viene? Viene de la sociedad, viene de los tiempos que estamos viviendo y viene también, y aquí hay una importante responsabilidad, de los distintos ámbitos de la sociedad que no se integran entre sí, que no conversan, que no hay una unificación de pensamiento para poder actuar. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que alguien en un colegio, un director decide que va a triplicar el número de horas de deporte. Lo más probable es que los apoderados van a poner el grito en el cielo, ¿no? ¿Pero cómo? Y le va a quitar horas a matemáticas, a lenguaje. Si los niños van al colegio a estudiar, lo cual es un gran error, ¿no? Los niños van al colegio a formarse integralmente. ¿Qué harían estas tres veces más horas de deporte? Mantener a los chicos en el colegio, fortalecer el sentido de pertenencia, fortalecer la autoestima y mantenerlos lejos de las pantallas. Qué importante esta conversación. Quiero presentarles hoy día a nuestra tremenda invitada aquí en Tecnociencia, el podcast. Como siempre estamos en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas digitales de ADN. La doctora Amanda Céspedes, neuropsiquiatra infanto-juvenil, además experta en educación, que además lidera la Fundación Educacional Amanda y que es una gran referente en esta materia con muchísimos libros publicados sobre crianza respetuosa, conectar con las emociones, sobre niños, niñas, adolescentes. Doctora, ¿son las pantallas y la tecnología quizás una de las principales razones de la soledad de nuestros niños? Yo diría que sí. No tenemos que pensar que la tecnología digital llegó con una velocidad extraordinaria. Todos los cambios que han ocurrido en la historia han sido cambios graduales. En cambio, lo digital llega, se instala y no lo ha detenido nadie y lleva una velocidad extraordinaria. Y eso desconcierta al cerebro. Y entonces se producen estos fenómenos como el que los chicos crean que ese es el mundo. Se retiran del mundo real e ingresan al mundo virtual. Y van perdiendo capacidad de conexión con la realidad. Van perdiendo conexión con sus amigos, van perdiendo conexión con otros ámbitos reales donde se enriquece muchísimo la capacidad interaccional. Por lo tanto, va surgiendo la soledad. Ahora, si nosotros comparamos, por ejemplo, el cerebro que tenemos nosotros, los adultos, que en nuestra juventud e infancia vivimos diferente. Teníamos más conexión con la calle, con los vecinos, salíamos a jugar. Y ahora los niños y niñas y adolescentes están inmiscuidos dentro de las pantallas. ¿Los cerebros son distintos de estas generaciones? Sin duda alguna. El cerebro humano depende para su expresión, para su desarrollo, de dos grandes factores. Un factor es la genética. La genética, sin duda alguna, cuenta, pero también el ambiente. Y el ambiente es fundamental para modelar el cerebro. Por lo tanto, podemos pensar que los cerebros nuestros hoy día son diferentes de los cerebros que había en el siglo XI o en el siglo XV. Y también de los cerebros que había en el siglo XX. Los cerebros hoy día se han ido modelando, por así decir, esculpiendo de una manera diferente. Y yo diría preocupante porque aumenta la vulnerabilidad del cerebro, ¿no? En vez de fortalecerse, se va haciendo cada vez más frágil.
Ahora, respecto a la vulnerabilidad del cerebro y el tiempo que se permanece en las pantallas, ¿qué relación hay sobre la adicción? Porque esta dopamina que se produce en el cerebro con la exposición a las pantallas puede provocar adicciones en la adolescencia y adultez. Es algo que hemos estado insistiendo muchísimo y es que mientras más temprano un niño se coloca en contacto con pantallas pequeñas, llámese el celular, la tablet, y esa sea su fuente permanente de entretención por muchas horas, se va a comenzar a activar un circuito que inicialmente es el circuito del placer, de divertirse, de pasarlo bien, liberar dopamina. Pero a medida que va pasando el tiempo, se va produciendo, activando el circuito de la adicción. ¿Qué significa eso? Que el niño solo puede entretenerse con esto que tiene en sus manos y cuando no lo tiene, comienza a sufrir. Sufre su cerebro, sufre todo su organismo. Presenta lo que se llaman los síntomas de abstinencia. Ya estamos frente a la adicción. Ahora, hoy día se piensa que si se tomara esta situación y se viera el cerebro 20 años más tarde, ¿cómo está ese circuito de la adicción? ¿Se apagó o sigue activado? Débilmente activado, porque si está débilmente activado es altamente probable que ese chiquillo que ahora va a tener 25, 26 años pueda empezar otra adicción, que pudiéramos pensar drogas, pornografía, etcétera, etcétera. Qué tremendo eso, doctora. Además, pensar si es que se puede reprogramar el cerebro, es decir, un niño que ya está en las pantallas y tiene estos síntomas de abstinencia, de descontrol, de agresividad o a veces de pataletas, si uno cambia quizás el acceso a las pantallas, ¿eso puede de alguna forma revertirse? Sin duda alguna que sí. El cerebro humano tiene una cualidad maravillosa que se denomina plasticidad cerebral, que consiste en que el cerebro es capaz de transformarse a sí mismo de una manera muy versátil con distintos estímulos. La plasticidad cerebral, por lo tanto, es la base de este optimismo que tenemos que tener de que es perfectamente posible reprogramar el cerebro en modo sano. Por ejemplo, un chico que ha llevado 2, 3 años encerrado en su habitación jugando videojuegos, que ya está adicto, si lo sacamos y lo ponemos 6 meses en contacto con la naturaleza es la gran sanadora, la gran reparadora cerebral, ese chiquillo va a sanar. ¿Qué significa sanar? Que sus circuitos cerebrales, que sus conexiones cerebrales se van a reformular, se van a hacer de nuevo y van a tomar entonces una vía sana, saludable. ¿Cómo hacemos los papás y las mamás este trabajo de limitar el acceso a las pantallas, entender el daño que se le hacen cuando en la realidad muchas veces no es fácil, en el sentido que los papás trabajan todo el día, muchas veces están con cuidadores los niños y las niñas que tampoco les controlan el acceso a las pantallas, los niños quedan absolutamente solos? ¿Cómo podemos entonces cambiar esta situación en pro de este beneficio mental? Acá es una responsabilidad compartida, no es una responsabilidad solo de la familia, porque como muy bien dices tú, la familia está sobrepasada, está abrumada, horarios laborales absolutamente desquiciados, distancias que tienen que recorrer a veces para llegar a sus casas. Por lo tanto, no podemos entregarles solo la responsabilidad de cambiar la situación a ellos. Tenemos que pensar en que muchos otros también tienen responsabilidad. Y obviamente, quien está más cerca de las familias en lo que llamamos la educación o la formación de los niños es la escuela, el colegio. Y el colegio también allí tiene que tener una gran responsabilidad. Pero ¿quién está por encima del colegio? Las autoridades educacionales. Y acá yo quisiera hacer un llamado urgente, y es que, por favor, ahora que estamos empezando otro gobierno, no se siga pensando en que lo esencial al interior de un colegio es en lo académico, ¿no? Recuerdo una frase que se dijo: al colegio los niños van a estudiar. No, al colegio los niños van a formarse integralmente, van a transformarse en buenas personas, en personas útiles a la sociedad, en personas sanas. El colegio tiene mucha responsabilidad. Y, por ejemplo, imaginémonos un director que decide colocar 3 veces más horas de deporte en el colegio y que los chicos se queden hasta las 7 de la tarde en distintos deportes. Los apoderados van a poner el grito en el cielo. Van a decir: ¿pero cómo es posible? Si aquí lo importante, yo mando a mi hijo para que aprenda matemáticas, lenguaje, inglés. ¿Cómo van a estar jugando en el patio? Bueno, ahí hay un error garrafal, porque mientras más
horas el chico pasa en deporte, primero está protegido de estar en las pantallas en la casa. Segundo, está creando lazos, vínculos con sus compañeros muy sólidos. Está creando pertenencia. Tercero, está produciendo en su cerebro unas sustancias químicas maravillosas que se llaman neurotróficos, que fortalecen las redes neuronales e incrementan la inteligencia intelectual, emocional, social. Doctora, usted dio un punto bien importante, porque ¿cuál es la responsabilidad de los establecimientos educacionales en mermar la autoestima de los niños, en entregarles seguridad, en hacerlos sentir útiles para la sociedad? Porque muchas veces culpamos a los compañeros del bullying, pero el bullying también nace desde los mismos profesores y profesoras, de que hacen sentir al niño que es porro, que no entiende, a veces no saben que tiene una neurodivergencia, como lo es el trastorno de déficit atencional o autismo. Entonces ahí también yo creo que hay una responsabilidad importante de mirar. Hay mucha responsabilidad, sin duda alguna. Primero, insistir. Lo académico es una parte. Insistir en que los niños y los adolescentes poseen más de 12 inteligencias, 12 talentos, y van a la escuela desde prekinder a que esos talentos sean enriquecidos. El niño los pone al servicio del colegio. Pero, ¿qué hace el colegio? Solamente insiste en 2 o en 3. La inteligencia académica, que está formada por la inteligencia lingüística, la inteligencia lógico-matemática, la inteligencia ejecutiva. Y el resto queda bastante en segundo o tercer plano. Hoy día se insiste mucho en que no, en que esto está presente. Y probablemente hay varios establecimientos que efectivamente se le están dando mucha importancia al desarrollo de las artes, de la música, de la inteligencia social, el liderazgo, el servicio, en fin. Pero la verdad es que mientras siga prevaleciendo el concepto de que lo académico es todo, vamos a seguir teniendo, como dices muy bien tú, porros, flojos, que a lo mejor detrás de ese porro, ese flojo hay un disléxico, va a seguir habiendo déficit atencional, y esto que tanto se nombra como una realidad, la inclusión sigue siendo hoy día un sueño. Porque la inclusión, ¿qué es? Y hablemos solo de la inclusión educativa. La inclusión educativa es un cambio cultural. Es un cambio cultural. No es simplemente decir aquí los acogemos a todos. Y allí un llamado de atención a los directivos, a los sostenedores. Hay que capacitar a los docentes. El docente tiene la mejor voluntad del mundo para hacer una buena inclusión. Pero si no se le capacita, ese docente no va a saber qué hacer con la tremenda diversidad que tiene en el aula. ¿Qué es ser de verdad un establecimiento educacional inclusivo? ¿Qué se necesita? No solamente con la palabra o acogerse a la ley. Así es. Un lugar inclusivo es un lugar donde todos reciben el mismo trato, reciben las mismas oportunidades, se relacionan de la misma manera, sin que las diferencias hagan la diferencia, por así decir, ¿no? Ese es un lugar verdaderamente inclusivo, donde la inclusión en el fondo no debe estar, no se debe resaltar. Así que en un colegio donde dice nosotros aquí hacemos inclusión, yo ya empiezo a sospechar. La verdadera inclusión es que todos tengan las mismas oportunidades, todos tengan la misma posibilidad de desarrollo pleno, de, como se dice, llegar a ser la mejor versión de sí mismo, sin que estemos insistiendo en que se está haciendo inclusión. Y ahí, doctora, ha llamado mucho la atención este aumento de amenazas en colegios de todo el mundo de matanzas escolares. Y que esto no se sabe si viene desde un reto, desde las redes sociales, que además tiene esta relación con las pantallas, o por otra parte, es de verdad una tendencia mundial de lo que es el mass shooting, ¿no? O estos tiroteos que han comenzado en Estados Unidos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cuál es el origen de esto? Es multifactorial. Eso significa que hay muchas causas que están confluyendo para poder dar cuenta de este fenómeno. Pero yo destacaría aquí 2 o 3. La primera es, y tú lo has dicho muy bien, la influencia enorme que tiene las redes sociales, y muy especialmente ciertas redes sociales que están en lo profundo, en la deep web, ¿no?, sobre el cerebro del adolescente, que es un cerebro muy particular. El adolescente está buscando pertenecer, el adolescente está buscando sobresalir, ser notado, no ser excluido. Y obviamente las redes sociales, este tipo de redes sociales le ofrecen eso, pertenecer.
¿no? Vemos la película Adolescencia, ¿no? La manosfera, en que allí el chico siente que pertenece. Eso es un factor importante, ¿no? El otro factor, indudablemente, es la disfuncionalidad familiar, que ha aumentado mucho por razones que a veces no son de responsabilidad de la misma familia, sino que hay factores externos que están abrumando a la familia. Y luego tenemos también, es necesario mencionarlo, que hasta la fecha no ha habido una formación adecuada en quién es un adolescente para los docentes de enseñanza media. El docente de enseñanza media todavía en Chile sigue siendo formado, como se dice, asignaturista, vale decir, la importancia de su asignatura, pero no se le forma de manera adecuada en quién tiene entre manos. El adolescente, yo digo siempre, es un extraterrestre, tiene un cerebro absolutamente único, nunca más vamos a tener ese cerebro. Igual que el preescolar, el párvulo, ¿no? Bueno, ese adolescente tiene ciertas características intelectuales, emocionales y sociales tan peculiares que es necesario conocerlas. Y allí, quien tiene la palabra y quien puede enseñar al docente de la mejor manera cómo es un adolescente es las neurociencias, son las neurociencias. Porque en el fondo, ¿con quién se está entendiendo el docente? Con el cerebro del adolescente, ¿no? Entonces, las neurociencias tienen mucho que enseñar respecto a cómo es un adolescente, cómo debemos mirarlo, cómo debemos entenderlo y sobre todo cómo debemos cuidarlo. Sobre las neurociencias y las emociones, ¿cómo podemos conectar con las emociones de los adolescentes? Es muy difícil porque el adolescente vive en una realidad subjetiva. El adolescente construye para sí mismo una realidad que le acomoda y que no es la realidad compartida, ¿no? Tendríamos que entrar a discutir si existe la realidad, pero podemos separar lo que podemos decir que es la realidad en dos grandes ámbitos. La realidad objetiva, que es la realidad compartida, y la realidad subjetiva, que es mi propia realidad, que no comparto con nadie y que si yo espero que el otro me entienda, probablemente no me va a entender. Entonces yo siempre digo que un adulto que quiere entenderse con un adolescente tiene que ser capaz de abandonar su realidad objetiva y meterse en la realidad subjetiva del adolescente, con suavidad, con respeto, con asombro también, ¿no? Con la certeza humilde de que voy a entender un poco de este adolescente, pero no por completo. Una vez que ese adulto es capaz de hacer eso, ya está en mejores condiciones para poder acercarse al adolescente. Usted ha escrito varios libros sobre crianza respetuosa. ¿La crianza respetuosa cuándo termina o cuándo empieza? La crianza respetuosa empieza en el momento en que la madre sabe que está gestante, vale decir que está esperando un bebé. Yo diría empieza del momento de la concepción en adelante, ¿no? Allí empieza la crianza respetuosa y se debe continuar hasta que vemos que nuestro hijo, nuestra hija ya está en condiciones de salir al mundo. Y eso, aunque a los padres les asuste, empieza alrededor de los 18, 20 años. Es decir, nosotros debemos hacer crianza respetuosa mientras los hijos estén en casa y todavía sean bastante nuestros. Ahora, hay mucha confusión respecto al tema de la crianza respetuosa. Se la tiende a confundir en algunos hogares con la permisividad. Sí. Y eso es muy peligroso. En la crianza respetuosa hay autoridad de los padres. En la crianza respetuosa hay límites, hay normas, y se pide y se retribuye respeto. Por eso se llama respetuosa. Pero hay muchos padres que piensan que la crianza respetuosa es dejar que haga lo que quiera, ¿no? Y el niño se desconcierta y la verdad es que le hace mucho daño no tener límites. ¿Por qué es importante poner límites y cómo ponerlos? Porque se ha criticado eso de que la crianza respetuosa es no gritar, no castigar, hablar de una forma no más de tú a tú, bajar incluso la mirada o el tamaño para hablar con el niño, niña y adolescente. Pero ¿qué es lo correcto o lo recomendable hacer para que también tengamos seres humanos formados, educados, empáticos? Voy a usar una palabra que ha sido bastante criticada, que uno la usa en el ámbito de las neurociencias de la educación, y que es la gentileza, ¿no? El adulto que está acompañando a un niño en su desarrollo, en su crecimiento, sea la familia, sean los docentes, en fin, debe ser gentil. Lo que quiera hacer con ese niño debe hacerlo con mucha gentileza. Y la gentileza en el fondo, ¿qué es? Es el respeto por la dignidad de la otra persona. ¿Y quién cierra la gentileza?
La gentileza es verbal y es actitudinal, ¿no? Cómo hablo, jamás vociferar, jamás levantar la voz, jamás poner una voz de amenaza, ¿no? De malos modos. Y la actitud también, es una actitud de cercanía, es una actitud, una sonrisa, una mirada cálida, una mirada cariñosa. Los padres dicen, ¿cómo lo voy a mirar cariñosamente si estoy furioso con él? Lo puedes hacer, ¿no? Lo puedes hacer, puedes mirar cariñosamente y al mismo tiempo mostrar el error y poner el límite. Y que muchas Ahí veces está. pasa que esto de ser cariñoso y además de pedir de buena forma no resulta. Y son 1, 2, 3, 4, 5 veces hasta que los padres y madres estallan y terminan gritando. Así es. Entonces uno dice, bueno, no resulta lo bueno, resulta el grito y finalmente eso también genera un impacto negativo en el cerebro. Muchas veces no resulta porque no hemos hecho conexión, ¿no? La clave en esta crianza respetuosa es disponernos siempre, primero a hacer conexión con el niño, con el adolescente, y luego hablar. ¿Y cómo se hace la conexión? La conexión se hace a través de, yo diría, 3 recursos. El primero es la mirada. Cuando yo miro a los ojos y el chico o el adolescente ve en mis ojos que hay suavidad, que hay respeto, que hay dulzura, ese niño baja las armas. Lo segundo es la voz, vuelvo a insistir, ¿no? Y lo tercero es todo lo que comunica mi cuerpo, desde la expresión facial, ¿no? Que está relajada, que no estoy con el ceño fruncido, y una actitud corporal de cercanía. Cuando yo utilizo esos 3 recursos, baja las armas el chiquillo y va a responder. Esto yo lo insisto mucho con los docentes. Y muchas veces los docentes me dicen, ¿qué no me resulta? Insiste, insiste. Al principio el chico va a estar desconfiado. No le creo nada a esta profesora que me lleva retando. No le creo nada a su sonrisa. Pero cuando vea que verdaderamente esa sonrisa, esa mirada son genuinas, el chico va a responder. Y ahí hay un trabajo enorme que tenemos que hacer los adultos, o sea, Enorme. en el día a día, este autocontrol, Así esto de es. no estallar cuando estamos bombardeados, primero de un montón de noticias negativas en un momento de deshumanización mundial y sumándole todos los conflictos que uno puede tener laborales o personales en la vida diaria. Así es. La reactividad es una respuesta automática que tiene nuestro cerebro y que permite ahorrar tiempo y que permite librarse del estrés que significa tratar de conquistar al otro, ¿no? Porque cuando yo sonrío, lo miro dulcemente, lo estoy tratando de conquistar y eso es un esfuerzo. En cambio, si yo digo, ya, córtala, cállate, no va contigo esto. Salí bien parado. Puse fin a la situación y puedo seguir con mis cosas. Pero eso es una respuesta automática. Y es una respuesta automática que tiene un alto costo. Detrás de esa respuesta hay químicos, que son químicos dañinos, que hoy día casi todo el mundo ya los conoce. El cortisol, la adrenalina. Y cuando yo respondo de esa manera, disparo en el otro un flash de cortisol y de adrenalina. Y ahí la relación se vino al suelo. Ya se acabó. Ya no hay conexión, ya no hay comunicación posible. El niño va a empezar a gritar, yo voy a gritar más fuerte, etcétera, etcétera. Pero cómo también nosotros como adultos nos reseteamos ante un pasado que nosotros fuimos criados distinto, que nuestros papás nos pegaban en muchos casos, nos gritaban, era mucho más autoritaria la crianza. Y si nosotros vivimos con ese tipo de crianza, ¿cómo nosotros podemos criar distinto a nuestros hijos e hijas? Tú has dicho la palabra resetearnos. ¿Y cómo nos podemos resetear? Bueno, allí lo que se propone actualmente es un cambio radical, es un cambio de nuestro organismo. Tenemos que aprender a vivir de una manera diferente. ¿Se puede? Sí, y lo voy a decir de la manera más biológica que encuentre. Es que en general, en este mundo, en esta vida que estamos viviendo actualmente, estamos viviendo habitualmente en modo cortisol, adrenalina. Estamos viviendo a la defensiva, en modo alarma, mirando al otro como enemigo, mirando al otro como alguien del cual yo me tengo que defender. No, entonces lo que yo tengo que hacer es resetearme en modo oxitocina, vínculo, y serotonina, calma. Y eso lo podemos aprender. Y hay técnicas hoy día. Y hoy día en muchos colegios, por ejemplo, se está destinando un tiempo para que los docentes y los niños practiquen mindfulness. El mindfulness es una técnica que permite resetearnos en modo oxitocina y en modo serotonina.
Si esto lo lográsemos a nivel macro, sería maravilloso. Yo podría venir por Avenida Leodoro Yáñez sin temor al que va en el auto de al lado, ¿no? Porque si hace una maniobra inadecuada, yo le digo así, lo más probable es que me va a echar el auto encima. Pero si esa persona va en modo serotonina, oxitocina, me va a hacer una perdón, y va a seguir. Qué maravilla que fuéramos por la vida diciendo, disculpa, me equivoqué, sí, no lo quise hacer, y sonriésemos más, ¿no? Sí, de hecho yo le enseño a mis hijos en la noche a respirar, a meditar para que Exacto. bajen su ansiedad. Exacto. Y es increíble cómo les ha resultado. Y ahí le Así quiero es. hacer una pregunta, doctora Céspedes, porque mi estado anímico como adulto es el reflejo de también de lo que les pasa a mis hijos o a mis hijas o viceversa. O sea, como yo esté, ¿también va a influir en el estado de ellos y cómo se relacionan Por con el supuesto. mundo? Cuando yo hago clases a los profesores les cuento la historia del profesor de música que formó un coro de niños. Y comenzó con su coro y se desesperó porque eran todos tremendamente desafinados. Y por ahí pasa alguien y le dice, coloca en el centro a un afinado y vas a ver lo que va a pasar. Y ese afinado logra afinar a todos los demás. Esa pudiéramos llamar que es como la ley de la sincronía. Todos se sincronizaron en modo afinación. Acá también. Si yo me mantengo en una situación calma, de conexión, ¿no? En modo, como decía yo, parasimpático se dice, oxitocina, serotonina, o modo vagal también se le llama, yo voy a sincronizar al otro de la misma manera. Yo he invitado a docentes que hagan esta prueba con su curso y ellos han logrado sincronizar a todo el curso, incluso al más desordenado, en modo tranquilidad, ¿no? Entonces, es factible, se puede hacer. Doctora, quería hacerle también unas preguntas volviendo al inicio sobre lo que está pasando en los colegios y en la sociedad. ¿Hacia dónde vamos, doctora? ¿Usted cree también con la adolescencia, con la infancia, también en el mundo? ¿Tenemos ya herramientas como para que los niños dejen de estar tan solos, dejen de estar tan conectados a la pantalla? ¿Vamos a poder controlarlo? Yo soy muy optimista, Andrea, muy optimista. Yo siento que todo lo que está pasando, todo lo malo que está pasando, de alguna manera es un aprendizaje. Nos está invitando a hacer un aprendizaje. ¿Aprender qué? Aprender a vivir de manera diferente. Y a mí me gusta mucho, aunque sea un poco simplista, aprender a vivir en modo conexión con el otro, ¿no? Nosotros nos necesitamos los unos a los otros. Los otros son mis prójimos, pero yo no los puedo colocar tan distante y mirarlos como enemigos. O sea, en el momento que aprendamos el arte de la conexión con el otro, va a empezar a cambiar nuestra vida. ¿Y dónde debemos comenzar? Debemos comenzar con los más pequeños. Y por eso hay que trabajar mucho con las educadoras de párvulos, con las asistentes de párvulos, de poder mostrarles al niño la importancia de mirar al otro, tratarlo con respeto, tratarlo con gentileza, conectarse con él. Si estos niños pequeñitos lo aprenden, lo van a practicar durante toda la vida. Muchas de las decisiones que se toman en los países, como por ejemplo la prohibición de los teléfonos móviles en los colegios, tanto para profesores como para estudiantes, o ahora los proyectos de ley que buscan regular el acceso a las redes sociales en menores de 16 años, se toman sin el consentimiento o la opinión de los jóvenes. ¿Está bien prohibir? ¿Cree que, por ejemplo, este tipo de medidas son más perjudiciales que beneficiosas para este grupo etario? Es compleja la pregunta y la respuesta. En general, yo soy defensora de la voz de los niños. Pienso que siempre a los niños hay que preguntarles, hay que informarlos, hay que escuchar su opinión. Sin embargo, hay situaciones que son de tanto riesgo que a veces hay que imponerlas. Como por ejemplo, yo no diría que le voy a preguntar a un niño de 13 años si se siente preparado ya para conducir un auto. Y si me dice sí, le voy a pasar las llaves. Ahí hay una prohibición impuesta. Él va a tener que aceptar que va a tener que esperar hasta cierta edad. Yo creo que la situación con los celulares es tan crítica, es tan grave, ¿no? Está alterando tanto el cerebro de estos chicos que tienen entre 12 años hacia adelante, que la prohibición de los celulares en el colegio a mí me parece sensata. Me parece sensata y lamentablemente va a tener que ser impuesta. Ahora, sería ideal que en los colegios se hiciera una asamblea con los chicos y se les preguntara, ¿qué piensan ustedes? Escucharlos. Aun cuando, a lo mejor, al final, va a haber que decirles, lamentablemente lo vamos a tener que hacer así, ¿no? Pero escucharlos por lo menos. Igual que en las casas, muchas veces uno pone un límite, pero
se los plantea a los hijos, escucha, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece a ti? Y luego, entonces, decirles, bueno, hemos consultado con muchos papás, con muchas familias, y vamos a imponer este límite, pero escuchándolos. Y quitarles el teléfono, por ejemplo, en los colegios, ¿no les genera más ansiedad o más soledad cuando muchos niños y adolescentes se refugian en estos aparatos porque no tienen una amistad o un ámbito social desarrollado? Lo que has dicho es muy cierto. Primero, va a generar ansiedad a todos, pero esa ansiedad, que es la ansiedad de la abstinencia, va a ir disminuyendo a medida que vayan pasando los días y a medida que vayan encontrando consuelo y reparación en el mirarse a los ojos, en conversar, en descubrir que mi tema que me interesa también lo tiene este otro y conversar, en fin, eso va a ser muy reparatorio, ¿no? Pero va a haber una ansiedad, va a haber una crisis primero. Ahora, paralelamente, debemos hacer muchas otras acciones que permitan que aquellos que están excluidos se puedan incorporar. Porque indudablemente los chicos del espectro autista que van con sus audífonos y que están con su celular porque están aterrorizados de tener que mezclarse con los otros sin entender sus códigos sociales, bueno, trabajemos con ellos y con el resto, con el grupo también, para acogerlos. Es decir, no basta con prohibir. Prohibir es la medida drástica, pero también hay que hacer otras medidas, otras acciones que favorezcan, volvemos al tema, a crear un aula verdaderamente inclusiva. Qué interesante ha estado esta conversación, doctora. Estaría mucho rato con usted hablando. Le quería preguntar sobre su fundación, además sus próximos libros, que nos pueda contar sobre estas novedades. Bueno, Fundación Educacional Amanda es una fundación que ya tiene 8 años y nosotros trabajamos para mostrarle a la comunidad, a la sociedad, el valor, la importancia que tiene conocer el desarrollo del cerebro del niño desde el momento de la concepción hasta los 25 años, en que ya entra a ser un joven, ya deja de ser un adolescente. Es tan importante el conocimiento del cerebro que nos puede ayudar a transformar este mundo en el que estamos en un mundo mejor. Entonces, esa es nuestra misión, esa es nuestra tarea. ¿Y hacia quién nos dirigimos? Obviamente, hacia el ámbito de la educación, llamada familia, padres, cuidadores de los niños y también, obviamente, el sistema escolar. Esa es la tarea de la fundación. Además, y compartir todo este conocimiento que hoy día hemos estado aquí con Tecnociencia. ¿Y usted va a relanzar algunos libros? Sí, me han preguntado mucho si voy a seguir escribiendo. La verdad es que hay que reconocerlo. Y que cada uno, como se dice, que al que le venga el sayo que se lo ponga. Se lee cada vez menos. ¿No? Hay muchos, demasiados libros que nadie lee y que a veces compra y tampoco lo lee. Entonces, la idea mía es ver la posibilidad de reeditar algunos libros que comenzamos a publicar en el 2006, 2007, y que ya hoy día tienen que abordar otros temas. Estoy pensando, por ejemplo, reeditar, antes que nada, Tu cerebro, libro para adolescentes, precisamente porque en 15 años ha cambiado tanto el mundo para los adolescentes y han cambiado los adolescentes respondiendo al mundo. Exacto. Entonces, esa es la idea, ¿no? Reeditar, hacer ediciones actualizadas, más que seguir escribiendo, porque la verdad es que se lee muy poco. No, y además que usted es una referente, también ha sido galardonada por todo lo que hace como lideresa. Yo quiero agradecerle, doctora Amanda Céspedes, por estar hoy día con nosotros, por compartir su conocimiento, por abrirnos los ojos. Yo creo que hay mucho por hacer todavía como sociedad, desde los papás, las mamás, los profesores, los cuidadores, los mismos niños y adolescentes, para ser más empáticos. Hay mucho por entender, sobre todo con estos cambios tecnológicos de la inteligencia artificial, de las redes sociales. O sea, estamos en un mundo muy distinto y tenemos que adaptarnos a ese cambio, sin duda. Así es. Yo digo siempre, el ir a informarnos, el conocimiento es clave, y luego combatir los prejuicios. En la crianza de los niños, en el acompañamiento de los niños a medida que van creciendo, prevalecen todavía hoy muchos prejuicios que son extraordinariamente dañinos. Trabajar esos prejuicios es una gran tarea. Y a lo mejor ese podría ser un libro, ¿no? ¿Cómo trabajar los prejuicios en el acompañamiento a los niños en su desarrollo? ¿Cuáles son los 3 principales prejuicios?
Oh, y hay tantos, ¿no? Hay tantos. No escuchar al niño y responder desde el prejuicio. Si el niño dice, pero mamá, pero que tú no escuchas. Ya, si tú eres un manipulador, así que mándate a cambiar. Tú siempre cuando vienes donde mí que es porque quieres conseguir algo. Y a lo mejor no, ¿no? Es verdad. Y a lo mejor no. O una chiquilla que está en tercero medio y que está apoyada sobre el pupitre y el profesor dice, no, si es una floja, no duermen toda la noche y viene a dormir acá. Y ocurre que la niña está con una depresión. ¿No? Es decir, nos adelantamos con el juicio, por eso se llama prejuicio, para no ver la realidad. Y la realidad a veces nos interpela de una manera urgente. Y los niños están siempre interpelándonos, siempre, y esperan de nosotros una respuesta genuina, una respuesta cariñosa. Y es difícil criar también cuando nos conectamos con nuestra propia infancia y tratar de mejorar o no repetir eso que nos tocó vivir, o a veces es difícil no repetirlo. Hace poco, en una reunión de apoderados, una charla de apoderados, un apoderado decía algo muy sabio. Decía, además de informarnos y combatir nuestros prejuicios, debemos trabajar el autoconocimiento. Estar constantemente reflexionando, pensando, cómo nos marcó nuestra infancia, qué yo no quisiera repetir con mis hijos, qué cometí como errores de exceso ayer, que los reté, que le dije alguna pesadez, errores de omisión, qué debía haber hecho, qué no hice, en fin. Todo eso es autoconocimiento. Doctora, muchas gracias por estar hoy día con nosotros acá en Tecnociencia, el podcast. Encantada, Andrea, muchas gracias por darme la posibilidad de poder llegar a la comunidad y dejarles, aunque sea un granito de arena, y yo diría sobre todo de esperanza. Estamos construyendo un mundo mejor. De todas maneras, gracias a ustedes por estar hoy día con nosotros en este nuevo capítulo de Tecnociencia, el podcast. Recuerden que estamos en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas digitales de ADN, también en mis redes sociales y las redes sociales de la radio. Y espero que les haya interesado esta conversación tan profunda y necesaria para los tiempos de hoy. Que estén muy bien.